Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a una nueva emisión de La Grulla y les recordamos que nosotros somos un grupo de amigos que platicamos, conversamos y reflexionamos sobre temas que pueden ser o no relevantes para la sociedad mexicana o en especial para la sociedad celayense. Mi nombre es Jorge Luis Hernández Jiménez, su conductor estrella de esta emisión, y doy la bienvenida a mis amigos y compañeros y les digo que nos digan sus nombres y algunas palabras que los definan en estos momentos de terror. Bueno, mi nombre es Jorge Coco Martínez y la palabra que me define en este momento es intriga. ¿Estás intrigado? Intrigado, sí. Ok. ¿Vamos de este lado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Ortiz y la palabra... Es que no encuentro palabras, güey. Que me definan en estos momentos... No, güey, no tengo palabras. Es un chal negro. Chao, negro, sí. Es el charro negro, sí. El charro amarillo. Charro amarillo. Historia bien inventada, güey. Como el de la Virgen María, güey. Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas un pinche sándwich, güey. de este podcast. A ver si mis compañeros se callan. Bueno, chavos, les doy la bienvenida a este nuevo podcast que empezamos desde hoy. Que ya tenemos un buen tiempo que no grabamos, así que les doy la bienvenida a esta nueva emisión y a esta edición especial de Historias Macabronas 4, que seguimos con la revancha de las historias que conocemos sobre eventos sobrenaturales en este mundo. ¿Quieres decir algo? Sí, antes de empezar con lo denso. Ajá. Con lo denso, realmente denso. Se viene un momento muy denso, sí, sí, muy denso. Exactamente. Antes de eso, a mí me gustaría, y hablando de este asunto del tiempo, cronológicamente hablando, y lo digo para este muchacho, ¿cómo se llama? El que nos ha seguido desde Salva Cervantes. A Salva Cervantes, un saludo. Salva, soy Eduardo Ortiz. Al buen Salva, fíjate que... Nuestro seguidor más ferviente. Exactamente. Para él, nada más es para que sepa cómo hemos evolucionado poco a poco, ¿no? Cuando empezamos, pues todos éramos jóvenes. No nos dolían no teníamos artritis, no nos dolían tanto la cabeza, no nos dolían los riñones cuando nos masturbábamos y no nos hacía nada el agua, ¿no? Entonces ahora, Albert, para que nada más sepas cómo estamos en este momento, pues mi amigo Coco trae pantuflas, Jorge ya usa lentes y yo traigo un chal para el frío, güey, en una habitación cerrada, ¿no? Entonces quiere decir que pues ya el tiempo está haciendo estragos en nosotros. Llena de moho y humedad esa habitación. Exactamente, ya los tres utilizamos lentes, ya los tres usamos ungüentos. Ya tenemos el Big Vapor Rub, el Bálsamo Bengué. Ajá, exactamente. Bueno, pues yo no tengo lana para comprar el Ultra Bengué, pues yo meto vaselina. Pues nada más como para... Con árnica, ¿no? Sí. Para, como placebo. Para sentir que me unto algo. Sale, pues, chavos, pues les doy la bienvenida a esta nueva emisión y espero que nos salgan unas buenas historias para que la gente las disfruten. Y bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a empezar yo contando una historia que me llegó a mis oídos por parte de un tío mío. Después pasamos con Rafa, que nos va a contar alguna historia de su vida cotidiana, un día cualquiera. Y finalmente Coco, pues a ver qué se inventa, ¿no? Porque el chico Coco no dice que no le ha pasado nada. Yo vivo con miedo. Pero vive con miedo. Digamos que Coco es como el Milhouse de la Grulla. Y bueno, pues empezamos con Historias Macabronas 4. Esto es La Grulla, comenzamos. Sale, pues la primera historia que les voy a contar es una historia que me contó un tío mío que se llama Lalo. No tiene un título, pero pues trata de lo siguiente. Resulta que mi tío Lalo es un trabajador de una empresa que hace soldaduras, y es algo parecido a lo que hacen en la empresa aquí de Celaya de acero, pero él es de Salamanca. Entonces él era él creo que le dicen maestro soldador o algo así, algo parecido. El chiste es que él era de los que ya tenían bastante tiempo trabajando en lo que son unas construcciones y soldaduras de puertas de acero y de diques, o no sé cómo se llaman esos, que son los que usan en las presas. Ya ven que la presa tiene las compuertas y las... Entonces, él me comenta que una vez que le tocó ir a trabajar lejos, me tocó ir creo que a San Luis Potosí. No sé si era una presa o era una ¿cómo se dice? Bueno, varios diques, un sistema de regado del campo. El chiste es que había una especie de lago grande donde les permitían acampar a las personas que venían a trabajar de lejos. Que de hecho era como que la tradición de ir a acampar ahí si ibas a trabajar. Porque a fin de cuentas el trabajo que realizaba hacer ahí no había como que una forma de
ir de la ciudad, de lo que será la ciudad, hasta el lugar donde tienes que realizar los trabajos. Ujú. Entonces comenta que en aquella ocasión se tuvo que llevar a un primo mío que también se llama Lalo, su hijo, cuando tenía como 5 años, entonces le tocó irse con él. Entonces, pues mi primo sí, ya sabe, venía un niño emocionado porque iba a ir a acampar con su papá, iba a ver un lago, posiblemente iban a tener la oportunidad de ir a pescar. O sea, todo un día padre e hijo, ¿no? Entonces comenta mi tío que pues él trabaja en la mañana, se lleva a su hijo, ahí lo anda vigilando en las instalaciones, que no vaya a pasar nada, porque pues obviamente es peligroso, niño chiquito y agua, pues todo puede pasar, ¿no? Afortunadamente pues, no ocurre nada, pero ya cuando cae la noche les toca irse a acampar, comen, bueno, cenan y se van a dormir. Entonces dice mi tío Lalo que en aquella ocasión la noche estaba extraña, estaba como que quería llover, pero no llovía, como que hacía aire y al mismo tiempo era un aire muy seco, como caluroso, o sea, todo un contexto muy extraño. Entonces dice que se duerme mi primo y de repente él empieza a escuchar como que la voz de un hombre que empieza a gritar desde el lago, desde adentro del lago, como si estuviera en una lancha y está hacia lo lejos, ¿no? Se escucha la voz de un hombre que grita. Y dice que en ese momento mi primo se despierta o empieza como que a hacer gestos que se va a despertar, y mi tío lo tapa, lo cubre y sale de la casa de campaña y va a ver pues qué está pasando. Digo, a lo mejor se cayó alguien o un accidente o algo, pero sale y ve que están totalmente solos en esta parte del lago, y voltea a ver a lo que sería el lago como tal, el agua, y pues tampoco no ve indicios de que se mueva el agua, como alguien esté nadando o alguna cosa. Vuelve a meterse a la casa de campaña y encuentra a mi primo ya despierto. Y le dice, papá, es que me están hablando. Le dice, ¿quién te está hablando, hijo? Es el señor. Y le dice, mi tío se queda así, no te está hablando nadie, no hay nadie aquí, estamos tú y yo. Entonces, duérmete, lo vuelve a acomodar, y el niño, pues, no sé si se duerme, pero se acurruca, ¿no? Sale mi tío Lalo con una linterna. Él tenía también una escopeta, que de hecho la traía por si había problemas, ¿no? Pero principalmente la utilizaba para cazar, porque también me gustaba toda esa onda de cazar conejos, sobre todo. Y sale y se empieza a tratar de ver qué está pasando, ¿no? Y se vuelven a escuchar el sonido de un hombre que está gritando, pero esta vez más cerca. Pero él comenta que era un grito, bueno, por lo que me dijo, no era un grito como de auxilio, sino que era como un o algo así se escuchaba. No algo típico como la Llorona, no sabría cómo describirlo. Pero era un grito como de... Tipo lamento. De date... No lamento, sino de date cuenta que estoy aquí. Algo así. Y dice, bueno, yo salí y caminé un poquito en la orilla del lago pues para ver qué onda, y se iluminé con mi lámpara, no veía nada. Entonces regreso otra vez a la casa de campaña y veo que Lalo, tu primo, se está saliendo. Le digo, no, ¿a dónde vas? Y dice, no, es que el señor no está hablando, dice que está acá atrás, está atrás de mí. Dice mi tío, no, es que no hay nadie aquí. Y lo mete a la casa de campaña, se mete con él y se encierra. Entonces dice que lo que comenta es que pues ya se duerme el niño, y dice que él se queda despierto pues, en vela, así como de lo que está pasando. Y dice que lo último que escucha es que alguien empieza a caminar y se empieza a acercar hacia la casa de campaña. Se escuchan los pasos como de botas en piedras. Es como cuando pisas la grava, se escucha ese, ¿no? Que se empieza a acercar por atrás de la casa de campaña, y él iluminaba con el lámpara. Dice, ¿quién chingados anda ahí? Y dice que no le contestaba a nadie, obviamente. Entonces él dice que dentro de su miedo y de su, ¿cómo se puede decir? Bueno, de su desesperación, dice, yo empiezo a decir groserías así de, date a la verga, hijo de chingada. O sea, esa cuestión de las groserías para alejar al espíritu. Entonces dice que lo último que escucha es que alguien grita otra vez y como que se sumergen en el agua. O sea, no que caen, sino que se mete así como cuando metes tú una mano, que estás en el agua tú y metes la mano rápido. Así que escucha como el burbujeo de esa persona que se metió. Ya el otro día, ya platicando con la gente de ahí, le comentan que hay uno aparecido, una persona que supuestamente empieza a hablarle a las personas que llegan a acampar para ahogarlos, y que principalmente se ha llevado niños de los trabajadores que van ahí. Pero sí, esa fue su experiencia de aquella ocasión con mi tío Lalo y mi primo. Bueno, yo les voy a platicar lo que me pasó. Y fue algo muy curioso, es una historia muy, muy corta. De hecho estoy hablando de más para hacerla más interesante, pero es una historia muy corta. Hace algunos meses, ya tiene bastantes meses, estamos hablando de 6-7 meses,
Me tocó, estaba con Vero, como con mi pareja. Estábamos en su departamento y estábamos, de hecho les platiqué, creo que no lo grabamos, lo platiqué nada más. Estábamos sentados en su cama, entonces en aquel entonces yo andaba con todo mi desmadre de querer conocer cómo estaba todo el asunto ahí medio espiritual y todo eso, con el bulto. Y recuerdo que estábamos Vero y yo sentados en la cama, yo estábamos de frente. Eran como las 6:30, 7 de la noche cuando empieza a caer el sol. Y de pronto volteo a ver a Vero. Y mientras Vero empieza a hablarme, conforme va bajando el sol y se va oscureciendo su departamento, empiezo a ver cómo la cara de Vero empieza a cambiar de una manera tan grotesca. O sea, los ojos dejaron de ser los ojos de mi pareja. La sonrisa, recuerdo que la sonrisa era así como muy... ¿Cómo llamarla? Muy incisiva en el aspecto de muy notoria. Ajá. Y mientras ella me hablaba, yo escuchaba su voz, pero veía que su cara se movía en muchas direcciones, como si estuviera distorsionada. A tal grado que tuve que dejar de verla. Obviamente no le dije nada en el momento, pero estaba cagado de ver. Y nada más, esa va a ser como mi primera historia. Tuve una historia muy, muy cortita, pero que sí fue muy cabrón en su momento. De ver cómo frente a mí, que te estoy hablando de que a Vero la tenía aproximadamente unos 20 centímetros, ¿no?, de mi cara. Y entonces de pronto empezar a ver cómo esta persona empieza como a transmutar. Sí fue demasiado perturbador para mí. ¿Pero qué estaban haciendo ustedes ahí? O sea, platicando. Era normal, así en su casa. Un día sí, normal, un día normal, pues, exactamente. O sea, estábamos normal platicando, nos sentamos en la cama, empezamos a platicar. Y de pronto pasa esto, ¿no? De la cara de Vero, que sí fue como muy, muy, muy... Pues no sé ni cómo llamarlo, o sea, fue muy, muy cabrón. Cuando tú la viste, ¿estaba así como que enfrente de ti? ¿O? Sí. O sea, digamos, estaba así como tú y yo, o sea, ahorita tú y yo estamos estamos platicando, entonces de ajá. pronto imagínate que mientras yo estoy hablando contigo, de pronto empiezas a ver cómo mis ojos se empiezan a poner como negros y toda la cara se empieza a mover hacia los lados, pero sin moverse, o sea, sigo estático y sigo hablando contigo. Pues ahí está tu historia, vamos con la de Coco, a ver si se acuerda. No, fíjate que esta historia no es propiamente mía, pero me la contaron. Ajá. De hecho es de un amigo de mi hermano, muy cercano a nosotros, de hecho, que lleva muchos años conviviendo con nosotros. Y de hecho es una de esas historias que como que tú no te la crees cuando te llega directamente, ¿no? Por ejemplo, a mí personalmente no es que sea incrédulo, porque pues no lo soy en ese aspecto, pero es extraño cuando de tanta cercanía, proviene de alguien tan cercano, cuando te cuentan la historia, que te quedas así como de neta, o sea... ¿En serio sí es así? Ajá, en serio, Mira, de verdad. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de que continúes, Coco. Ahorita se acaba de escuchar un sonido aquí arriba del búnker de la grulla. Hace rato también. Curiosamente es un sonido, no, para el que escuchó ahorita es el sonido de un mueble, es más parecido al de una silla. Y cuentan por ahí que ese tipo de sonidos tienen que ver con entes de bajo astral. Entonces yo creo que ya estamos evocando lo que Coco quiere, ¿no? Mira, bueno, hay que contextualizar y es nada más para que la gente entienda cómo estamos. No, y es en serio, sí se escuchó. No, de pues, hecho la gente se no nos escuchó cree. mucho y se han escuchado 2 timbrazos, no sé si Sí, tú escuchaste sí. los 2 timbrazos. Sí, así lo escuché. Pero antes de eso, gente que nos escucha, Albert, otra vez. ¿Cómo se llama este personaje que nos sigue? Salva Cervantes. Salva Cervantes. Me recuerda a un asesino serial de Brasil, si mal no recuerdo, por el Salva. Bueno, para la gente que nos escucha, quiero que entiendan que antes de grabar este especial que estamos grabando ahora, nos agarró un aguacerazo increíble que bien o mal pues ha generado un ambiente sumamente tenso. Sí, de hecho sí. Demasiado tenso, bastante tenso. Y sí se han estado escuchando ruidos medio raros. Ya se han escuchado 2, 3 timbrazos antes de que empezáramos a grabar. Ahorita el ruido de los muebles, que la gente no nos va a dejar. O sea, no le mentimos a la gente. Vamos, no somos un Carlos. Es Carlos Trejo ni nada. Carlos Trejo, se han escuchado movimientos medio extraños. De hecho sí es raro porque, según yo, en otros podcasts que hemos grabado, que ya nos tenemos como 60, no hemos escuchado hasta ahorita, yo, haciendo memoria, ningún tipo de sonido de muebles, como el que se está escuchando ahorita, que sería un mueble que se arrastra, no que se mueve. O sea, no exactamente. Ahora, han pasado cosas interesantes, fíjate, si mal no recuerdo, en el último que grabamos de... Y no es por espantar a Coco, No. porque ya lo veo que... Estoy muy nervioso, pero sí, no me van a dejar ustedes mentir. Y está grabado, fíjate que me sorprendió mucho. Hay 2 grabaciones, perdón Coco, me estoy saltando tu historia, perdón. Sí, perdón. Hay 2 grabaciones que pasaron aquí, en el búnker, y están grabadas. La gente lo puede corroborar. Una de ellas es en un especial que grabamos, no recuerdo en cuál fue, donde Jorge nos manda el audio, Coco,
donde mientras yo estoy hablando se escucha otra persona hablando Sí. con una cercanía tan increíble que yo podría, se me puso la piel chinita, que yo podría decir que está enfrente de mí y es la voz de una mujer. Ajá, que no sé qué dice, no se entiende, pero está grabado. Jorge, no sé si puedas poner la grabación ahí. La voy a buscar, tienes. Y otra nos pasó con el de Armando Palomas, cuando estoy hablando, que de pronto mi teléfono empieza a hablar como sí, si también. yo le hubiera dado un comando y me empieza a hablar, pero tampoco se le entiende qué carajos está hablando. Entonces eso me hace pensar que pues lamentablemente aquí en el búnker pues, pueden llegar a pasar Hay cosas también extrañas. interesantes, ¿no? Sí. Y traigo mi chal, que es así como de chamán, ¿no? De chamán. Sale Coco, pues vamos con tu historia, perdona. Y por el, No se preocupe. De hecho, estas historias también enriquecen, valga decir, ¿no? Enriquecen el programa, enriquecen el acervo de historias que teníamos planeadas, porque de hecho sí son un par de historias bastante recientes de que vivimos los tres. De hecho, esa vez lo de Siri, a mí personalmente sí, yo me quedé como, ¿qué pedo? O sea, se supone que Siri responde cuando le hablas, no al revés. Sí, Siri no te habla a ti. Yo respondo a Siri. Sí. Coco, pues vamos con tu historia, por favor. Entonces, bueno, resulta que esta historia está bastante extraña, al menos porque les digo que uno no entiende ciertas cosas hasta que ve cierta cercanía en ello, ¿no? Y precisamente las historias que voy a narrar van directamente relacionadas con ello. Porque bueno, resulta que este amigo de mi hermano también es uno de los tantos que bueno, él es la verdad un tipo muy dicharachero, como muy de repente como muy carrilla, acá como que todo el tiempo se lleva como medio pesadón con los demás, pero es muy buena persona, la verdad es muy buena persona, a pesar de que el güey es un relajillo de repente, pero es muy buena persona. Pero él vive en una casa excesivamente antigua, de esas de la zona centro de aquí de la ciudad, y de esas casas así gigantes, pero gigantes a lo largo, que no tienen un segundo piso, pero que tienen como 50,000 habitaciones contiguas. Ándale. Entonces de repente tú llegas y tiene un patiezote así brutal en donde su papá y su mamá meten sus respectivos coches, que son unos coches un poquito antiguos. Sí, de hecho uno es un bocho, de hecho el señor, su trabajo es precisamente, él tiene un bochito con bocinas y él digamos que publicita ciertas marcas que quieran bueno, así valga la redundancia, que quieran publicidad, ¿no? Y él se da sus roles en la ciudad y anuncia eso por sus bochillas. Eso trabaja el señor. Entonces, resulta que, imagínate, provienen de una familia, pues, humilde, son una familia, más o menos numerosona, porque no solamente vivían ellos, sino otras familias con ellos. Y resulta que empieza... la historia comienza de una forma extraña porque él no lo buscaba, o sea, el amigo que les digo, él no buscaba absolutamente nada ni decirle a nadie las cosas que se suscitaban en esa casa, sobre todo estaban suscitando con su hermano, que no podía dormir, que lo asustaban, que oía cosas, que sentía cosas, pero como que todos lo juzgaban de loco, así nomás como que. Entonces, ellos iban en la prepa oficial de aquí de Celaya. Y en la prepa oficial de aquí de Celaya hay un profesor, que en ese entonces no me acuerdo si era subdirector o algo así, que yo creo que tú lo has de conocer también. Pero bueno, había un profesor que se caracterizaba porque era un tipo pues muy recto, muy buena persona, que ayudaba a los estudiantes, cosas así. Y aparte, pues buen maestro. Pero él... como que luego resultaba que se enteraba de ciertas cosas de los alumnos sin que los alumnos recurrieran a él. Y él iba a buscar a los alumnos a ver en qué los podía ayudar, pero eran exclusivamente en temas sobrenaturales o paranormales. Okay. Entonces era lo extraño, o sea... Entonces de repente un día va con este chavo que les cuento y él está pues, normal ahí sentado en uno de los pasillos de la prepa o como sea. Va con este chavo y de repente le dice, oye, porque el chavo se llama Alejandro, ¿no? Entonces le dice, oye Alejandro,
creo que estás en problemas. Yo obviamente no me quieres contar o no le quieres contar a nadie, pero pasa a mi oficina saliendo de clases y lo platicamos. Y pues ya nada más de repente como que uno pues, se saca de pedo, o sea, una persona normal pues obviamente reacciona de la manera más común y dice, pues qué pedo, o sea, en qué me metí o qué hice, o sea, uno se pone a analizar pues básicamente en defender su propio pellejo, ¿no? Pues así como de, pues ok, si me habló el subdirector, ¿qué demonios es, no? ¿Te acuerdas el nombre del subdirector? Sí me acuerdo, pero no sé si es ¿cómo se dice? Si es prioritario decirlo, pues, porque eso es como algo como muy del... muy de ahí, Ajá, muy underground en los estudiantes. Ahí no me enteré de eso, o sea, de los poderes, por decirlo, de esas personas, ¿no? Bueno, continuamos. Pero bueno, haz de cuenta que eso se conoce en la comunidad estudiantil. De allá de la prepa, pero como que él no quiere que se enteren de eso, porque pues no es su chamba en sí, o sea, él hace cuenta que lo que ocurre con ese profesor es que él no te cobra, o sea, hace cuenta que él sabe precisamente, digamos, su don, y lo digo entre comillas, sí. Él sabe precisamente su don y cómo puede beneficiar su don a los demás, y tan es así que él lo hace de esa forma tan enigmática porque no le saca ningún provecho. O sea, haz de cuenta que él te ayuda con esos temas, digamos, lo vuelvo a repetir, sobrenaturales, paranormales que tengas, pero no te dice, pues lo que gusta es cooperar o cosas así, o sea, no, él una vez resuelto, ya lo deja por la paz. Ya lo deja por la paz, sin afán de sacarle absolutamente nada a los estudiantes. Entonces todavía es más verosímil, o sea, todavía tiene muchísimo más credibilidad ese asunto si no les cobra ni un peso. Y aparte son horas de su tiempo, sí, que el güey va a investigar al lugar, que el güey conoce a las familias, que indaga la historia del sitio, que, o sea, son neta el tiempo que él invierte para que neta no les cobre absolutamente nada, solamente que ellos estén tranquilos y que puedan enfocarse en sus estudios. O sea, es así como de qué pedo, o sea, es una cosa que tú te quedas así como de qué onda con esto, ¿no? Entonces, bueno, de repente va Alejandro, va con el profesor y le dice el profesor que él siente que tiene como que se siente algo extraño a su alrededor, o sea, que él transmite algo muy extraño, y que pues seguramente siente incomodidad de comentarlo a sus compañeros o comentarlo a sus profesores o lo que sea, pero que él sabe que requiere ayuda y que por lo tanto él se la ofrece, nada más que confíe en él y que quede en ellos, o sea, que quede en ellos lo que suceda. Y pues ya Alejandro, muy sacado de onda, sí, y que, o sea, extremadamente sacado de onda, pues sí, le dice, no, es que sí hay un problema, o sea, mi casa, ya le empieza a decir que su casa es muy antigua, de repente estas situaciones que se empiezan a manifestar, que él personalmente como que no la siente tanto, que sí se ha ciscado unas cuantas veces, pero que nomás lo ha dejado ahí como ciscos, como que posiblemente fue algo mental de él o cosas así, pero dice que su hermano es el que tiene principalmente problemas, que ya no duerme, que el güey anda distraído, que X, ¿no? Sí. Entonces dice, no, pues ¿qué te parece si el fin de semana, que no tienes clases y que no tenemos nada que ver como alumno y maestro, paso a tu casa, dame la dirección. Paso a tu casa y yo te doy con esto. No, profe, es que no tenemos dinero, no sé qué, bla, 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 le empezó a decir. Y dice, no hay bronca, yo no te voy a cobrar, solo quiero que tú estés bien. Entonces ya se presentó a su casa. Le dijo a su hermano que si tenía planes, no saliera. Que porque su profesor iba a ir, también habló con su hermana, con sus papás. Y ya llegó el profesor a mediodía. Y nada más de repente dijo, no, pues primero me va a dar un paseo por la casa, ¿no? Por favor díganme dónde están las cosas, qué tipo de
cosas ocupan o qué tipo de cosas tienen en cada cuarto, bla, 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 bla. Entonces ya que se dio el paseo, ahí anduvieron ahí con el paseo de la casa, y que el profesor como que iba con unos ademanes bien extraños, pues, o sea, como tomando notas mentalmente, pero como que ellos no le quisieron decir nada, pues como que estaba muy en su pedo. Ajá. Y ya. El punto es que dice, bueno, pues déjenme le digo que sí hay una vibra negativa aquí, sí hay unos espíritus molestando, pero pues quiero ver a tu hermano y de preferencia en su cuarto. No, pues órale, que ya fueron con el hermano, ya le dijeron, y que le dijo, no te preocupes, no es necesario que salgas ni nada, vamos a estar aquí en tu cuarto, siéntate en tu cama. Y que ya se arremangó la camisa, el güey, así. Y que nada más de repente dijo, bueno, voy a hacer una prueba, nada más una prueba. Y que le dijo a su hermano que cerrara los ojos. Dice, cierra los ojos, no te va a pasar nada, no te voy a hacer nada. Y que pues el güey, pues obviamente bien sacado de onda, pues todos bien sacados de onda, pues imagínate que un extraño de repente llega a tu casa y empieza a decir esas cosas, aunque sepas que es profesor de uno de tus hijos, ¿no? Que tengamos confianza. Ajá, aunque relativamente le tengas confianza, si alguien llega a decirte algo que desconoces, pues obviamente te sacas completamente de onda y no sabes cómo actuar. Entonces nada, de repente le dice al hermano que cierre los ojos y el profesor directamente le agarra la cabeza, pero nada más, o sea, le palpa el cabello, o sea, ni siquiera es así como que el güey le esté exprimiendo, ¿no? Ajá, exprimiendo el cráneo o lo que sea. No, nada más le palpa la cabeza así, pero con un toque muy sutil. Y de repente el hermano empieza a hacer así, a retorcerse así el güey, así neta brutal. O sea, la imagen que veía Alex con el contraste del comportamiento de su hermano era algo que dice que no daba crédito. O sea, que apenas el profesor le palpó la cabeza y que le dijo de plan, ya deja de moverme la cabeza, que no sé qué, bla bla, no, deja de darme vueltas, y que el profesor nada más volteó a ver a la familia y les dijo que había un espíritu que le estaba molestando. Entonces ya, para no hacerles la historia tan larga ni tan cansina, resultó que el profesor hizo sus magias por ahí, puso algunos objetos para acá, otros objetos para acá, empezó a hacer sus rituales en quién sabe qué idioma. Quién sabe qué le hizo al hermano, y dijo que después de unos cuantos días se iba a disipar todo la mala vibra de la casa y los espíritus que estaban ahí como molestando, ¿no? Sí. Pero que le dijo bien claro a Alejandro dos cosas. Una, que no iba a cobrar absolutamente nada por sus servicios, porque lo que le importaba era que él se estuviera desempeñando bien en la escuela y que no tuviera problemas que lo distrajeran de lo principal que era el estudio. Y la otra, que quedara entre ellos. O sea, que no iba a haber ningún intercambio monetario, ni le iba a pedir un favor en el futuro, ni mucho menos esas cosas, pero que nada más lo único que le pedía era que quedara entre ellos. Nada más. Y te lo vamos a exponer a nivel mundial. Entonces, yo espero que la familia de Alejandro nos esté escuchando y que esté preparada para lo que le viene, para porque que la venganza. Y luego, entonces, pues resulta que el que nos contó la historia a nosotros, pues fue Toño, que pues es uno de los mejores amigos de Toño, de hecho. Cuacha. Sí, con el que lleva muchísimos años de amistad. De hecho, llevan más de 10 años de amistad, o más o menos ese tiempo. Entonces como que sí nos quedamos pues impactados con la historia, porque tú de repente puedes oír historias como viejitas de tus tías o de tus abuelos o de lo que sea, pero dices, ay güey, o sea, son historias de rancho de hace 80 años, o sea, y puedes tú hasta sonar sangrón si quieres en ciertas cosas, hasta ser incrédulo hasta cierto aspecto con esas historias, porque son completamente lejanas. Pero cuando la historia lleva 10 años o menos de 10 años y de repente llega un güey y te cuenta la historia y resulta que el güey tiene tu edad, o sea, y que el güey es igual de incrédulo que tú, pero aún así lo vivió y no sabe ni siquiera cómo contártelo, ahí sí ya es algo diferente. Entonces,
Sí, la verdad cuando lo contó a mí sí me dejó impactado. Fíjate que también es ¿cómo se puede decir? O sea, para entrar yo como exalumno de la prepa oficial también, yo no me había enterado nunca de este profesor. Igual, gracias a Dios, porque no tengo ningún problema de cuestión de, ¿cómo se llama? De espíritus chocar. Entonces, haciendo un poquito de recapitulación de que yo estuve en la prepa y yo no conocía bueno, sí conocí al profesor, pero yo no tuve la suerte de conocerlo en esa faceta. Y ahorita que me estoy poniendo a pensar, me hubiera gustado de cierta manera saber todo eso, ¿no? Pero hablando de la gente que te encuentras en la prepa, recuerdo a un compañero que yo hasta hoy en fecha sigo diciendo que es amigo mío, pero que ya hace mucho que no veo, que se nos aparecía de repente ahí en la escuela. Hagan de cuenta que yo me juntaba con un grupito de 5 personas. Ahorita te a qué me refiero. Hagan de cuenta que yo me juntaba con un grupito de 5 compañeros. Y aparte cada uno teníamos como que los amigos del salón o los conocidos del salón. O sea, en la prepa, pues en mi tiempo, no sé cómo es hasta ahorita, pues a veces te ibas rolando clases y ya si te retrasabas un semestre, pues te tomabas clases de segundo y así. Entonces, bueno, teníamos ese grupito que era el consolidado de 5 compañeros y ya. Y de repente llega un nuevo compañero en un semestre, cuando estamos creo que en quinto, y ya se empieza a juntar con nosotros, se une al grupo y dice, les voy a presentar a un compañero mío, un amigo mío. O sea, nomás que dejen que llegue. O sea, bueno, ¿quién es? Se llama Benjas. Bueno, así le digo yo, no sé cómo se llame. O sea, de veras, así le decía. Y de hecho nunca supimos cómo se llamaba. Ahorita que me estoy acordando, nunca supimos cómo se llamaba. Entonces hagan de cuenta que estamos así como estamos platicando aquí nosotros ahorita. Y de repente dentro de mi historia yo digo algo que le recuerda algo al Benjas. Y llega Benjas. Pero así de la nada llega, ¿cómo están? Y de hecho hablaba medio raro, no puedo repetir no puedo imitar su tono porque era como un tono de voz telegrafiado, como que le costaba trabajo sacar la voz. ¿Qué? ¿Ibas a decirlo? No. Como que le costaba trabajo sacar la voz, pero al mismo tiempo como que era tímido. O sea, era todo un personaje dentro de lo que es el Benjas. Era todo un Benjas, güey. Era todo un Benjas. Entonces, por el mismo apodo, un nombre que tenía, te lo puedes imaginar. Recuerdo que yo siempre que lo veía nada más traía una mochililla negra y una libreta. Y era todo lo que traía. Pero hagan de cuenta, pues estamos platicando y entonces llegaba Benjas, ¿cómo están? Y ya, ¿qué onda, Benjas? Lo saludabas y todo el mundo platicaba con él. Tiempo después, pues ya, la naturalidad de lo que es estar en la prepa, pues de repente nosotros nos tocaba ir a jugar fútbol atrás de donde había un estacionamiento. Benjas se aparecía ahí también, pues te digo aparecía porque era realmente lo que hacía, llegaba de repente, nadie sabía ni por dónde llegaba, nadie se daba cuenta en qué momento se iba. De hecho, ya después platicando, de veras, nadie se daba cuenta. Y de hecho, yo no recuerdo a nadie que me dijera que estuviera con él en alguna clase. Yo recuerdo haberlo visto alguna vez bueno, lo que en la prepa se conocía en mi tiempo, como las pajareras, que son unos salones que están en el primer edificio que se ve así cuando pasas frente a la prepa hasta arriba, en el último nivel. Decían que ahí él tomaba clases, pero la verdad es que yo nunca me subí hasta ahí arriba y nunca lo vi subir a él. Yo siempre me lo encontraba en lo que era el patio de juegos y el estacionamiento donde jugábamos fútbol. Me acuerdo que una vez estamos en la revisión de servicio social. Entonces cuando ese servicio social pues vas y te dan una hojita, te la tienen que firmar en donde hiciste tu servicio, la entregas y pues ya te liberan el semestre y todo. Ajá. Entonces nos estaban entregando a cada quien su liberación. Y de repente nos dicen, oigan, ¿ustedes conocen a un tal? Ni siquiera me acuerdo del nombre. A un tal, por decir un nombre, Manuel Ortiz, ¿no? Ortiz. Manuel Ortiz. Y así como que, ¿no? ¿Quién es? No, pues es que aquí está una hoja, pero pues nada más me entregaron la hoja, pero no tiene ni de dónde fue a hacer el servicio, no tiene ni de qué semestre es, no tiene nada, nada más tiene este nombre y ya. Y dice, ¿no será el Benjas? Les dice uno así de mis amigos, pero en tono de broma, así es así como pues, tampoco nosotros sabemos cómo se llamaba. Y cuando dice eso, todos caemos en cuenta de, bueno, ¿y cómo se llama el Benjas? Y yo digo, pues supongo yo que se llama Benjamino, por eso le dicen Benjas. Y digo, pues ¿quién lo conoció primero? Y me dice uno de mis amigos, no, pues yo lo conocí porque me lo encontré. Yo estaba sentado fuera de un salón y de repente él llegó y se sentó al lado de mí, pero no sé en qué salón va. Y le digo, ¿cómo que no sabes en qué salón va? Pues que no está contigo. O sea, porque le digo que nosotros somos un grupo, pero que también conocíamos a otra gente, ¿no? Y dice, no está conmigo. O sea, él llegó, se sentó y me empezó a sacar plática, se fue caminando conmigo y llegamos con ustedes y así empezó todo. Y le digo, y entonces no sabes cómo se llama, ¿no? ¿Y en qué semestre va? No, pues tampoco. Entonces, ¿y dónde está? Y le dice, no, pues ahorita, pues no sé. Entonces yo lo encuentro, y a veces con ustedes, o a veces me lo encuentro yo solo.
Y de hecho yo alguna vez me lo encontré, haciendo también memoria, me lo encontré alguna vez en la biblioteca. Me acuerdo que yo había ido a investigar algo del libro de Baldor, bueno, que tenía que sacar unas copias. Entonces yo subí, la biblioteca estaba toda sola, que en aquellos tiempos de la prepa estaba toda sola, no sé si ahorita ya llena de alumnos estudiando, no creo, pero estaba toda sola. Entonces yo estoy buscando el Baldor y de repente alguien llega por atrás así de mi espalda y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, ay, cabrón. Les digo, oye, se avisa cuando llegues. Y le digo, no, estoy aquí sacando, voy a sacar unas copias del Baldor que me encargaron sacar para el grupo. Dice, y ya, se quedó así, y ahí estuvo conmigo, no hizo plática ni nada, yo estuve buscando lo que tenía que buscar, fui, saqué las copias, anduvo conmigo, y me dice, bueno, ya me voy, y se va. Y luego cómo se marcha y se va, y baja por las escaleras, la biblioteca está en una segunda planta, se baja por las escaleras, y ya no supe nada más de él. El día que salimos, que ya nos tocó graduarnos a todos, me acuerdo que dijeron, bueno, dice Benjas que va a tener un examen, ¿cómo dijo? Un examen de tercera oportunidad. Bueno, eso me dijo, no sé, vamos a ver si está en matemáticas, porque supuestamente era, según eso, él estaba en el ¿cómo se llama? En el bachillerato de físico-matemático. Ajá. Y fuimos al examen y buscamos a la gente y todo, y pues nunca lo encontramos. De hecho, ahí sí tuvimos ese error de no preguntar al profesor, porque, o sea, fuimos, buscamos, dijimos, no está, pues no vino, ya nos fuimos. Total, que salimos, cada quien entró a una universidad diferente, otra vez se pusieron a trabajar y todo. Pero nunca supimos quién era Benjas, realmente quién era Benjas. ¿Qué onda con esa historia? Mira, yo no sé si sea un aparecido, pero en la forma en cómo se nos presentaba, por así decirlo, era como si fuera un aparecido que nada más de repente llega y se va. Y la forma de cómo lo conocieron también. Y la forma en cómo lo conocimos también. Te digo ahorita, nadie sabe cómo era su nombre completo. Sabemos que le decían el Benjas porque eso era como que lo que él decía. Conocemos mira, si te lo pudiera describir, era un chavito flaco, de cabello negro como con un copetillo, narizón, tenía los ojos así como medio sumidos, de la misma flacura que tenía. Digo que su tono de voz y de hablar era así como telegrafiado, como que le daba pena hablar, como que era, no tartamudo, pero como que le costaba trabajo hablar, pero también era en cierta forma como nerviosito todo el tiempo, así de qué está haciendo, y se movía y así, entonces, ¿no? Pero digo que nunca supimos realmente, o nunca lo llegamos a conocer como tal al Benjas. Y hasta hoy en día, pues nadie sabe cómo se llamaba, dónde estaba y qué hacía. Entonces ahí está esa pequeña historia que gracias a Coco me acabo de acordar, ¿no? ¿Juras? Está interesante, güey. Sí, de veras. Entonces vamos con la siguiente historia, no sé quién. Sí, fíjate que esta historia yo se las platiqué hace algún tiempo. Pero quiero nada más como recapitular un poquito. Sí. Dame un segundo, no sé qué diablos hice aquí. Aquí está. Quiero recapitular una historia de esta. Voy a hacer mención a una historia que nos platicó Coco en uno de los tantos especiales de la grulla de terror. 4. Creo que fue en la segunda o en la tercera, no recuerdo, donde hablaba de un amigo al que le decían, creo que el Puma. Sí. De una borrachera en la colonia, en las favelas de los Girasoles. Ahí éramos vecinos casi. Exactamente. Y por unos columpios. Sí. Coco, no sé si te platiqué, a Jorge creo que sí le platiqué. Que era la historia de la casa, ¿no? Exactamente, esa era la historia de la casa donde hablaba... No, ese fue en el podcast de Terror número 3. Ah, ok, gracias. Entonces ahí la gente... Dato fresco, Es nada más para que la gente igual le escuche el 3 y luego escuche esta y sepa cómo está la hilación. Esta historia no me pasa a mí, afortunadamente no me pasó. Yo me hubiera cagado de miedo si me hubiera pasado eso. Le pasa a una clienta de mi madre. Ah, ok. Me platica mi madre que llegó una vez su clienta ahí al negocio, y le empezó a platicar que mientras iban en la Combi de Álamos pasa precisamente afuera de la casa de este personaje del que habla Coco, en donde todavía están los columpios de los que habló Coco esa vez. Dice que mientras iban pasando, su hija, una niña de 8 años, le dijo: mira mamá, ahí hay unos duendes que estaban jugando en los columpios. Ah, ok. ¿Cómo que era? Era temprano, güey, como a las 12 del día. No manches. Ajá, entonces la mamá voltea a ver los columpios y los columpios están vacíos. Entonces la mamá le dice: no, pues es que realmente no hay nadie. Sí, mamá, ahí estaban, se escondieron cuando tú volteaste. La mamá no hace caso, obviamente, pues dicen es niña, es niño, si están chiquitos, pues imaginan cosas. Así quedó. Llegando a su casa,
Cuando la niña se cambia, porque venían de la escuela de la niña, cuando la niña se cambia, resulta que la niña trae rasguños en lo que son sus brazos y en el cuello. Entonces cuando la mamá le pregunta a la niña qué fue lo que pasó, la niña le dice que los duendes se habían enojado porque la niña los había visto. La señora pues le platica eso a mi mamá. Mi mamá me platica eso porque es lo que platicamos mi familia cuando comemos, cosas normales que todas las familias platican. Sí, claro, exactamente, ¿no? Mientras degustábamos los sesos de mono que nos gustan comer. Y entonces de pronto los traseros de cerdo. Ándale, ¿no? Entonces cuando a mí me platica mi madre, a mí se me pone fría la sangre, porque inmediatamente pensé en la historia de Coco y en el terror tremendo que vivieron en esa noche. Y que no se dieron cuenta. Entonces de pronto dije, güey, realmente hay algo ahí, ¿no? Realmente está pasando algo ahí en ese pequeño espacio que no son ni 5 metros. No, es un espacio muy pequeño. Y de hecho ahora también cabe la aclaración que justamente en estos días estaba yo pasando en la noche por ahí en el camión y bueno, cuando fue la historia que les conté, que fue hace alrededor de, no sé, sin afán de exagerada, de haber sido hace como unos 8 años esa historia, la colonia era pues más abierta, ¿no? En el sentido en que ahora, en esas calles, justamente en esa calle y en ese cuadro donde están los columpios, está cerrada, o sea, ya hicieron como una especie de privada los vecinos. Y ¿sabes cuál es la zona que está, digamos, que no está cerrada? ¿Cuál? Los columpios, güey. O sea, es la única zona que no está cerrada y que está interconectada con las otras calles de Girasoles, porque es como un cruce. Haz de cuenta que es como un cuadradito, güey. Y justamente ¿cómo te digo? En un ángulo de 90 grados, güey, queda justamente el cruce entre por donde pasa el camión y por donde te asomas para ya entrar a otra colonia directamente al tianguis de la colonia. Okay. O sea, entonces como que es como un conecte. Entonces está como muy extraño porque cercaron todo menos los columpios. Y fíjate que también haciendo un poquito de mención a lo que es la zona como tal, tú ves las zonas, o sea, las zonas aledañas, sí, y puedes ver gente que anda ahí haciendo y deshaciendo y se ve vivo. Pero exactamente en la zona de los columpios, güey, o sea, no hay pasto, la gente no se acerca. Los columpios incluso hasta se ven ya hasta como muy viejos, de que como que oxidados. Y la casa que está frente a los columpios también se ve muy vieja. O sea, como si estuviera descuidada. muerto, exactamente, como si todo estuviera muerto. Como si no hubiera nada. Hay una tienda de abarrotes justo al lado. O sea, justo al lado, y esa tienda de abarrotes también. O sea, haz de cuenta, tiene una peculiaridad. Esa tienda de abarrotes paulatinamente, como yo me imagino que cualquier dueño responsable, le dan como mantenimiento de pintarla y cosas así, no sé, cada 6 meses, 8 meses. Pero neta, a los 3 meses esa tienda ya está toda así, o sea, ya se ve mal. O sea, en el sentido en que toda la fachada ya está así como despintada, descuidada, grafiteada. Y luego aparte alrededor por esa zona más o menos de los columpios, hay como escombros que han estado ahí y que inclusive hay como una señal como una cintilla de que no cruce por ahí. O sea, entonces de repente, eso ya lleva años, o sea, dijeras, no sé, la Junta de Colonos quiso que se reconstruyera esa área y XXX, pero eso ya lleva años, o sea, y se ve hiper mega descuidada esa área y está raro. Y cuando yo fui, no había ese desmadre, o sea, se veía descuidado. ¿No dices qué es eso? En la colonia Girasoles. ¿Es en la entrada? La calle se llama, creo que es Vasconcelos o Rubén M. Campos. La calle se llama Rubén M. Campos, es la calle precisamente que vienes de 12 de octubre. Ajá, exactamente, donde entra la colonia, la Combi de Álamos, está exactamente enfrente de una tienda departamental sobre lo que es la 12 de octubre, una panadería. Tienda de empeños. No, es una tienda de empeños que es exactamente enfrente. Sí, no, viendo. Sí, exactamente. Ah, no, sí es una tienda de empeños, sí. Ajá, y te estoy hablando de que este lugar en específico queda unas 2 cuadras antes de que tú llegues a lo que es la calle principal, por así decirlo, que es Madre Selva.
para que lo ubiques un poquito más, está exactamente a la vuelta de la casa de Lili. Sí, sí, Bueno, sí, Lili es sí. una compañía de nosotros. Ajá. Que, Exactamente, o sea, pues ahí estuvo la historia, otra historia de Rafa. No sé, Coco, si tengas algún otro por contar ahorita. Pues mira, fíjate que yo tengo, así como, voy a hacer la aclaración como lo que hizo Rafa al principio, de que es una historia bastante corta, pero tiene que ver con este profesor, otra vez, De la que escuela. les digo de la prepa. Yo personalmente, y cabe aclarar, yo no estudié en la prepa oficial, pero mis hermanos sí. Entonces estas historias son de gente relacionada con mis hermanos. Entonces, de repente, pues quedas que no, pues en las pláticas cotidianas o no sé, en cualquier rato libre, donde sea, de esparcimiento, pues salen estas anécdotas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este maestro, resulta que este profesor, en su infancia, pues fue una persona humilde. O sea, él provino del campo, precisamente. Él se crió allá, en el campo, en un lugar excesivamente lejano de la ciudad, con múltiples carencias, y bueno, tuvo una infancia, digamos, compleja, pero no infeliz. Entonces él era lo que de repente, pues, él como que relataba, ¿no? Pero él, de repente, valga la redundancia, a sus alumnos que tuvieron como la curiosidad de indagar al respecto, y él tampoco era que lo ocultara, pero tampoco era que lo promoviera, pero de repente unos alumnos tuvieron la curiosidad de preguntarle que cómo carajos había adquirido su habilidad, porque para esto sigue como sin quedar claro hasta la fecha qué caraja habilidad o qué carajo don tiene. Ajá, o sea, exactamente qué es lo que hacen, o si porque yo lo que te puedo decir es que son cosas, digamos, como ambiguas. Ajá. En las historias, pero digamos que cada historia se centra en algo en específico, y de repente dices, este güey que conoce, ¿no? Entonces de repente un día le preguntaron, y él es un tema en el cual pues obviamente tiene reticencia a contestar. Entonces, en su misma reticencia y en la misma insistencia de los alumnos, pues un día que andaba excesivamente de buenas, porque también cabe decir que este profesor es muy atento. Entonces, un día que andaba excesivamente de buenas y que medio les dio una respuesta, uno de los alumnos le dice, no, profe, es que usted, pues, ¿cómo tuvo esto? ¿Cómo lo adquirió? ¿Qué onda, no? Y nada más de repente él dijo, y a mí nunca se me va a olvidar esto, porque es una frase tan corta, pero tan significativa y tan, al menos desde mi perspectiva, espeluznante, porque él dice, bueno, digamos que un día salí de mi casa para ir por agua al pozo, para ir a encontrar agua al pozo, y me encontré con otra cosa. Entonces, pues te quedas impactado, o sea, y que de repente al alumnado que le preguntó y que quiso saber más o indagar más, lo único que les dijo es lo único que pueden saber. Entonces, te quedas otra vez lo mismo en la ambigüedad, pero posiblemente indagas un poquito más de información, pero al mismo tiempo no es lo suficiente, pero de repente dices, ¿qué pedo? O sea, ¿qué vio? O sea, ¿por qué a raíz de ahí se empezó a interesar por intentar ayudar a los demás en aspectos tan poco cotidianos como son en los que actúa? ¿Por qué demonios decidió ser maestro? ¿Por qué? O sea, te empiezan a llover un montón de cuestiones en la cabeza que dices, ok, el güey está ascendiendo en su posición de profesor a llegar a un grado más o menos de subdirector. Creo que ahorita actualmente es director. Creo que fue director. O fue director, no sé. Pero ¿cómo ascendió a este grado? Y pues ya nosotros que más o menos hemos estado como medio inmersos en el ambiente de las escuelas y todo esto como medio profesionistas, pues sabemos que los directores o subdirectores, cuando llegan a esos grados, y más en educación básica, tienen un montón de trabajo. Un montón de trabajo, todo el tiempo están viajando, todo el tiempo están conviviendo con gente, sea papás, sea nuevos maestros, sea personal administrativo, o sea, tienen una chamba, la verdad, muy absorbente. Muy absorbente, ¿no? Entonces de repente imagínate, ese solo trabajo
viéndolo desde una perspectiva unidimensional, para cualquier persona es un trabajo muy absorbente, como dices, y que requiere gran parte de su tiempo. Entonces, ¿cómo demonios puede él administrar ese trabajo que él estaba en la mañana y en la tarde? ¿Cómo puede administrar su tiempo para todavía darle cabida a ese tipo de cosas? Sí, pues. Entonces, y luego todavía, ¿cómo puede responder así, no? Entonces, cuando te responde así, de repente dices, ay, cabrón, o sea, como que te saca de absolutamente toda lógica, y lo único que, por anécdotas alrededor, lo único que te queda es, supongo que hay algo más aquí que no estoy viendo, y que espero no ver. Fíjate que eso es ese tipo de personas que, bueno, que de cierta manera manifiestan tener estas habilidades, a lo mejor por así decirle. O sea, lo manifiestan ayudando, o sea, haciendo ya algo, no como aquellas otras personas que te dicen, no, pues yo puedo ver, yo te puedo leer la mano, yo te puedo, no sé, yo veo fantasmas, pero te lo dicen como manera de charlatanería o como una charlatanería, ¿no? Y es cuando te pones, o cuando sientes la duda de si realmente existe o no este tipo de fenómenos paranormales al encontrarte ese tipo de gente. Esa historia del profesor me remite a otra que nos contó un amigo en común que tenemos aquí, Rafa y yo, que le voy a decir José, nada más para que Rafa lo ubique, pero no decimos más para guardar su integridad como persona, ¿no? Como nos importa más. Sí lo conoces también, Coco, pero no conviviste mucho con él, creo, porque de hecho el Munar. Él decía que eras un... Bueno, no, muy bien, perdón. Ok. Ajá, ya. José nos comentaba, fíjate, él es una persona muy, también como tú mencionas, muy dicharachera, muy de estar en fiestas, de realmente, dirían algunos, vivir la vida, ¿no? Y nunca te lo imaginas a la forma en cómo lo ves, inclusive en la forma, en las cosas que hace, a lo que se dedica, nunca te lo imaginas dentro de algún fenómeno paranormal. O sea, él está como que muy en su onda. Perdón, ¿a qué se dedica José? José es artista, vamos a dejarlo así. Es que no quiero decir mucho porque pues igual se enoja, ¿no? Igual nos está escuchando. Igual nos está escuchando o nos puede escuchar. Pero fíjate que nos comentaba alguna vez que andábamos con él platicando en aquellas madrugadas, cuando hacíamos cuando pretendíamos formar una rondalla. Aquí Rafa, yo y otros amigos. Nos comentaba que dentro de lo que es lo paranormal, él no creía, o no podía decir que fuera un creyente, pero que le habían pasado una que otra cosa que sí le había llamado la atención. Sobre todo una en la que él comenta que iba caminando una madrugada hacia su casa después de una tocada, y dice que bueno, él iba caminando normal, ya estaba pensando en que se iba a dormir y qué es lo que iba a hacer mañana y cuánto tiempo tenía como que más o menos para dormir, para despertarse el otro día, bañarse y prepararse para todo lo que tenía que hacer. Entonces dice que en el camino a su casa se encuentra con una mujer que sale así de la nada. Él comenta que él la ve y piensa que es una gitana, o podría decir que la describe como una gitana, ¿no? Pero no sabe de dónde salió ni quién es. Total que esta mujer sale de la nada, lo agarra y le dice, ven, te voy a leer la mano, y que lo jala a una casa. No sé si esa historia le voy a comentar aquí en la novedad. No, creo que no. Bueno, lo jala a una casa y esta mujer le empieza a leer la mano. Ya le empieza a decir cosas que... Primero que empezó a leer la mano y le empezó a decir cosas, y hay cosas que dice, no tiene nada que ver conmigo. Y también tenía como que ese ya predeterminado esta parte de no le creo lo que diga porque es una charlatana, nada más quiere sacarme dinero, ¿no? Pero dice que dentro del momento en que empieza a leerle la mano y empieza a decir ciertas cosas que no atinaba, de repente empezó a decirle cosas que sí eran ciertas. De repente empezó a decirle, inclusive, no recuerdo muy bien si nos dijo, pero parece que eventos muy específicos de su vida que ya eran así como que demasiado específicos como para caer en una charlatanería. Y él, de cierta manera, se empieza a espantar, porque aparte de que es una mujer extraña, que lo mete a una casa que no conoce tampoco, y le empieza a decir cosas de su vida y atinarle a cosas que ya le calan, digamos, en lo más profundo a él, que dice que le entran ciertas ganas como de llorar, ya por todo el contexto de que estaba pasando. Entonces dice que ya cuando ya fue, la situación se tornó tan ¿cómo se puede decir? Tan impresionante, que dice, ya estaba con las lágrimas así ya saliéndome. Le solté la mano, me salí corriendo de su casa y me fui corriendo hasta mi casa, me metí y me encerré, y estuve rezando todo lo que pude hasta que me quedé dormido.
Entonces dice, bueno, nos comenta eso, y le digo, bueno, y la gitana sigue por aquí, dice, pues yo ya no la he vuelto a ver, no sé quién es, no sé de dónde salió, y pues no supe ni a qué casa me metió, o sea, a ese grado llegas a estar, imagínate estar en la madrugada, luego la zona por lo que él vivía estaba pues bastante oscura, entonces pues era así como todo un contexto que dices, bueno, eso no es a lo mejor no era un espanto, no era un monstruo, pero sí todo lo que pasó. No, aparte el grado de abstracción, ¿no? O sea, ¿cómo se supone que una persona puede estar tan inmerso en una situación así que de plano no sepa ni a dónde lo metieron, ni en dónde demonios andaba, es más, ni cómo llegó a su casa? Sí, o sea, él no supo que llegó y no supo ni cómo. O sea, imagínate. No me acordaba, y sí me acuerdo que nos platicó. Y de hecho, la cara, si te pudieras imaginar a José, José Beltrán, ya me acordé quién es. La cara cuando me lo platicó Coco, si era una cara de angustia, güey, así de que me duele platicarte esto y me da miedo, o sea, él era una persona, la gente que lo conoce, o sea, hoy, bueno, obviamente no decimos quién es, pero es una persona muy tranquila, sí, muy recta. Es un desmadre, cabrón, pero tú, o sea, lo ves físicamente y es una persona muy centrada. Es una persona que te habla de lo que es conocedora de lo que hace, de su negocio. Ajá. Pero nunca había visto que se rompiera a tal grado como esa vez, güey, que nos platicó. No estábamos ebrios como para decir que fue exactamente, tampoco había alcohol en esa isla. No había alcohol ese día. Y de pronto de la nada le empieza a platicar. Y la manera, como dices tú, bueno, que dice Jorge, como nos lo platicó, como nos lo dijo, como dices tú, el hecho de que ni siquiera sepas dónde te metieron en un tramo tan corto de su casa a donde estaba, que es como de lo normal de donde venía ya para entrar a su casa. Que, pues, analizándolo un poquito, agradecemos que haya sido una gitana y no haya sido un güey que se lo haya madreado, porque la zona está bien culera. Bueno, sigue estando muy culera. Pero sí es así como muy extraño toda esta cuestión, ¿no? De alguien que te sale en la madrugada, te quiere leer la mano, te mete en una casa, te atina algunas cosas, o sea, y llega al grado de que te hace llorar, güey. O sea, ya por el susto y todo, ¿no? Yo me he topado con gente que a legua se ve que son charlatanes, que a legua se ve que te están inventando las cosas, pero también me ha tocado ver, no he tenido tanto contacto con ellos, pero me ha tocado ver a gente que te habla y te dice de ciertos fenómenos o de ciertas cosas que hasta en el mismo, en su misma falla, en su misma como que, ¿cómo se puede decir? Energía. Ya ves que hay gente que dicen que hay de sangre pesada. Sí. Es algo parecido, así como que esa energía que te, de su personalidad que desprende, que te hace pensar o te hace sentir algo raro acerca de esa persona. Me he topado con esas gentes, no he tenido la oportunidad de platicar a profundidad con ellos, pero sí creo, bueno, por lo menos sí puedo dar cuenta de que existen los charlatanes, pero también existe otra gente que pasa más allá de lo que podría ser el charlatanismo y te puede llegar a convencer de estos fenómenos. Y creo que esa fue una de las personas que se encontró nuestro amigo José en aquella ocasión. Exactamente. Y pues ahí está la historia, no sé. Es una historia corta, pero también... Sí, está interesante. Sí, exactamente. Fíjate que son historias pequeñas, pero son historias pequeñas como mucho punch. Mira, ahorita que estabas hablando de eso, de los charlatanes, no tiene nada que ver, pero me acordé, hace algunos años mi padre, fíjate que es como un rollo generacional. Ahorita caigo, ¿no? Mi papá, pues yo les platicaba a la vez que él me decía de la sombra en la casa de San Juanico, que rodeaba toda la casa. Que contamos aquí en Historias Macabronas. Que fue la primera de las Historias Macabronas. Les platiqué también de mi padre, la vez que lo íbamos a la iglesia, porque lo andaba siguiendo a alguien, que no sabemos quién era, la vez que se hizo la histeria colectiva en la casa y nos dieron los escapularios. Sí. Hace poco hablaba con él, estábamos comiendo y platicamos cosas bonitas en la casa, ¿no? Es mejor que hablar de la realidad de la que vive Celaya. Pues platicábamos, ese día estaba Verónica ahí conmigo, estábamos comiendo en la casa con mi padre y de pronto mi papá le empezó a platicar de una historia que suscitó, que pasó en la oficina en la que él trabajaba con anterioridad, ahí en Bachoco, en el que yo trabajé un tiempo también ahí en Bachoco, en cierta empresa, de matanza de pollos. Y a mí me sorprende mucho, todo sale a raíz de que estábamos hablando de este tipo de cosas, y de pronto yo le digo a mi papá, ¿sabes qué, Rafa? Cuando yo estaba en la oficina un día a las 3 de la mañana, 4, yo vi como que algo se movía. Estaba yo en la computadora, mi escritorio quedaba de espaldas a la pared,
viendo hacia el baño y hacia un San Judas Tadeo que tenían ahí. Ujú. No soy devoto, pero pues ahí estaba, ¿no? Entonces de pronto yo estoy aquí haciendo mis pendejadas del trabajo y veo como si alguna especie de araña, tortuga, algo. Como si fuera un... ¿Has visto cómo se arrastran los murciélagos? Sí. Sí. Así. Como si fuera un animal así de un poquito más grande que un murciélago. Ujú. Se arrastrara por la oficina. Entonces yo al momento que volteo veo como que se esconde. Y me levanto pensando en que es un animal que me puede hacer daño a mí, ¿no? Ujú. Me levanto, empiezo a buscar, no encuentro nada. Digo, bueno, pues sigo trabajando, acabo y me voy. Le platico a Rafa y Rafa me platicó una historia muy interesante en eso. Rafa, ¿quién? Mi papá. Ah, Le platico a Rafa. Entonces él me dice es que el escritorio en el que tú estás anteriormente no estaba. Y él trabajaba en un escritorio que quedaba de frente a una ventana. ok. A un ventanal muy grande que tiene la oficina. Entonces él dice que los primeros días que estuvo en esa oficina, efectivamente él sentía como que alguien lo veía. Y que de repente le movían cosas, pero muy sutil. Como lo de los anillos que les platicaba la otra vez de mis anillos que movían. Ujú. Que le movían, no sé, un poquito lápiz, como que de repente se oían ruidos, pero pues hoy es la noche, no sé, estoy trabajando en la madrugada, pues es normal. Ujú. Señales que te da el cerebro para que despiertes. Pero dice que las cosas empezaron a poner más densas cuando un día estando él trabajando vio como alguien se asomó por la ventana, pero por fuera. Ujú. Entonces que se asomaba alguien y que se volvió a meter. Y dice, bueno, pues tanta gente que hay, ¿no? Tanta gente que trabaja en la noche. Sí. Pero que el problema más cabrón, y por eso él pide el cambio de oficina, fue cuando su escritorio también estaba, haz de cuenta que está ahí como estás tú. Ajá, aquí a Su unos 2 escritorio, metros. no, su escritorio se puedes hablando de que también pega a la pared. Ok, ok. Su escritorio está detrás de la pared con la computadora prendida. Él ve en el reflejo de la computadora como alguien se asoma atrás de él. Entonces el momento en que se asoma esta persona, dice, él voltea, no ve a nadie. Mi padre tiene un semblante muy cabrón, o sea, es una persona muy fría. O sea, en ese aspecto es una persona muy fría, muy aprensiva con la gente que quiere, pero en estas cosas él te lo platica así como de... Estaba comiendo su carita. O sea, algo así, ¿no? Algo tan simple como estoy comiendo su carita. Y te cuento lo que me pasó. Ajá, y la leche se volvió sangre, ¿no? Yo seguí comiendo su caritas. Entonces, cuando él me platique eso, y de pronto es decir, no mames, yo estuve en esa misma oficina, la cosa esa que reptó estaba por donde estaba tu escritorio. La gente en esa oficina no dura. O sea, piden el cambio a los 2 meses máximo. No he querido preguntar si hay más, pero esa sí me brincó mucho la de Rafa. Por el hecho de decir, lo ves en la ventana de frente y como que no me haces caso. Entonces, aparezco atrás, ¿no? Para que voltees a verme realmente. Después de eso pasa todo eso. Ese es como el inicio de la historia que les platiqué en la de Historias Macabronas 1. Ujú. Después de eso es cuando esta otra cosa se empieza a meter en su vida a tal grado que empieza a afectar a toda la familia. Toda la familia. Órale. Para O sea, que es escuchen hasta- el podcast también. Es hasta una Exactamente, evolución. exactamente, no. O sea, pues, digo, cuando él me empieza a platicar esto y de pronto me dice, y después, y me empieza a platicar, a ver, lo que yo les platico, Ujú. pues le digo, no mames, o sea, ¿desde dónde lo jalaste? O sea, ¿cómo te siguió? ¿Cómo te vio? Y estamos hablando de que la empresa en la que trabajamos, pues está a muchos, muchos kilómetros de aquí, ¿no? Ujú. Y cómo llegó hasta la casa, cómo nos encontró, te digo, cómo fue poco a poco ahí, como metiéndose sin que nadie se diera cuenta. Bueno, esa es mi tercera historia, yo con esta historia termino. Ujú. Quería guardarla para el final, como para hacer así como el clic de retomar lo que fue anteriormente, llegando al inicio. Ok. Y los invito para que escuchen la primera versión, De estas historias. De estas historias, Historias macabronas exactamente. 1. uno exactamente, Ok. para que conozcan el inicio de la historia de la que Ameyali dijo que se había miado cuando lo escuchó.